De tanto ver insultos, mentiras y amenazas contra el presidente Gustavo Petro, les digo la verdad, yo me alegro. ¿Qué? Qué pena, pero tengo que decirlo. Qué felicidad que ningún colombiano o colombiana en este país le tiene miedo a criticar públicamente al presidente de la República. Porque hace 20 años en el gobierno de Álvaro Uribe, cualquier persona que criticara al presidente lo hacía con el inmenso temor de no saber si en la esquina de su casa lo esperaría una bala en la cabeza por hablar más de lo que debía. Ni hablar del presidente anterior y las decenas de opositores muertos en las calles. Esto ante todo demuestra progreso y un gran fortalecimiento en la democracia colombiana. Claro, en tanto desde el gobierno nacional hay un respeto profundo por los derechos fundamentales y las libertades individuales como la de expresión, sin distinguir ideologías políticas de las personas o por quién votaron. Cosa diferente lamentablemente ocurre en las regiones, donde sabemos que más de un alcalde y gobernador viven con dinámicas dictatoriales en contra de todo aquel que los critique. Basta muestra Antioquia y Medellín. En cambio, usted, sea o no sea cercano a la forma de pensar de Gustavo Petro, tiene que aceptar que si precisamente lo ha criticado públicamente, lo ha hecho con la tranquilidad de reconocer que no habrá represalias violentas en su contra. Este escenario de crítica libre y sin miedo que se desenvuelve hoy en Colombia con el gobierno nacional actual, también demuestra un gran avance en términos de democratización de la discusión política y el debate público. La gente hoy se siente más interesada por lo que hace o deja de hacer el gobierno, quiere hacer más veeduría, se atreve a expresar su opinión, y eso que entre otras cosas es una ganancia cultural que se viene gestando desde el paro nacional en el 2021. Es también una ruedita que ha ido caminando de a poquito con una diversidad de acciones gubernamentales, tales como por ejemplo la transmisión en vivo de los consejos de ministros, y enseguida eso también sirve como antídoto para los totalitarismos, porque en contextos en donde las personas temen a criticar a los políticos es donde existen las tendencias y más probabilidades a construir regímenes autoritarios. Y por supuesto que en Colombia ya lo vivimos en carne propia, pero hoy se nota que ese daño se está erradicando estructuralmente desde el gobierno nacional. Ninguno de los medios de comunicación que todos los días atacan al presidente, y peor aún que lo hacen con desinformación, ninguno de ellos ha sido cerrado, se le ha perseguido o se le ha ordenado a la fiscalía que le practique un allanamiento, como si lo hizo Francisco Barbosa contra Noticias 1 en el gobierno de Iván Duque. Tampoco ningún periodista ha tenido que exiliarse ni huir del país porque lo van a asesinar a causa de criticar a Petro. Al contrario, la periodista Laura Ardila hace poco, después de publicar su libro en contra del clan político de los Char, sí tuvo que exiliarse a causa de las amenazas que empezó a recibir, porque aquí todavía hay clanes políticos intocables. Ese dolor, en cambio, desde el gobierno nacional ya no existe. Claro, pero sí existía cuando en la cabeza de ese gobierno era Álvaro Uribe, que hasta el reconocido periodista Daniel Coronel debió abandonar el país unos años a causa de las amenazas que recibió por las investigaciones que estaba haciendo sobre la cantidad de irregularidades que se vivían en ese periodo. De igual forma, ninguna de todas las protestas que se han realizado en contra de Gustavo Petro ha sido reprimida. En consecuencia, no han habido muertos. Imposible compararlo con la violencia y el crimen de Estado que perpetró Juan Manuel Santos contra el paro camionero o el paro campesino. Y ni hablar de las más de 80 personas asesinadas que dejó el gobierno de Iván Duque en el paro nacional. ¿Hay alguien que ante este panorama de la pacificación de la política colombiana liderado por la institucionalidad del gobierno nacional se niegue a que el país está cambiando profunda y favorablemente en diversos aspectos, tales como la libertad de expresión, como el cierre de posibilidades al totalitarismo, como la amenización de la democracia o como la democratización del debate público, como el respeto por el contrincante político? Eso sí, no todo es color de rosa. Lo lamentable de todo este escenario que estoy expresando es que a pesar de que todas las condiciones y las garantías democráticas están dispuestas desde el gobierno nacional, la oposición se ha corroído de una forma que la lleva sobre todo a difundir desinformación, a promulgar odio y violencia no solamente contra el presidente, sino contra quienes lo apoyan, y a cerrarse al debate mientras al mismo tiempo se abre al insulto
insulto, a la agresión, a la ignorancia. Hombre, ojalá que las críticas de las que estamos hablando aquí se desarrollaran realmente como críticas juiciosas. Quiere decir, como argumentos, ideas, planteamientos que se puedan leer y contrastar sin quedar uno bañado de su odio. Sin embargo, de algo sí podemos estar orgullosos, y es que así sean insultos, así sean noticias falsas, así sea desinformación, lo que digan las personas contra el presidente Gustavo Petro pueden decirlo públicamente sin temor, sin miedo de que les vaya a pasar algo malo por eso. Y nada más ese hecho ya es una ganancia muy grande para Colombia como nación. Muchas gracias por ver este video hasta el final. Ya saben que yo soy Hernán Muriel, que soy un apasionado por la comunicación alternativa, que soy el director del medio alternativo de comunicación Cofradía para el Cambio. Saben que les agradezco también por apoyar todas estas iniciativas que hoy en día conforman parte fundamental en el debate público colombiano. Y pues también aprovecho estos espacios casi siempre para reiterarles a ustedes: anímese a dar su opinión en redes sociales, anímese a contrariar, a contradecir mis palabras, si así es como usted piensa. El día en el que logremos tachar, migrar, cambiar por completo la violencia en la política colombiana hacia el conflicto político que se vive en paz, desde la palabra, desde el debate, desde las propuestas, dándonos duro pero con ideas e informándonos y haciendo, por ejemplo, videos para expresar cómo pensamos, ese día podremos decir como país que estamos superando el ciclo de odio y violencia en el que hemos estado envueltos por tantos y tantos años. Un abrazo y recuerden amenizar también el debate dejando un comentario en esta publicación.